antes que nada, darles la bienvenida a todos y todas, a toda la comunidad del latino y a todos aquellos que, si bien no están tan cerca o tan adentro de nuestra comunidad, hoy tienen la posibilidad de acompañarnos, así que a ellos les agradecemos también. Por supuesto que a este simposio institucional le damos la bienvenida al Consejo Directivo, a los directores de sector, a todos nuestros funcionarios y funcionarias que día a día trabajan con nosotros. Y también agradecemos la presencia de algunos exconsejeros, nos acompaña Gloria Machado, Luis Golpe y también algunas exdirectoras por ahí, está Ofelia Tejera de Primaria. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Yo antes que nada, algo de lo que siempre me olvido es de presentarme porque doy como por hecho que todo el mundo sabe quién soy. Y si bien la mayoría lo sabe, como hoy hay invitados y hay gente que por ahí dice quién es que me está hablando. Mi nombre es Roxana Popich, yo soy directora de primaria. Desde el año 2020 llegué con la pandemia en un muy buen momento para todos. Así que, y muy feliz de estar acá y desde hace 5 años formar parte de lo que es el latino y de lo que es el Plan Roble. Ustedes saben que estamos reunidos hoy acá en este simposio para celebrar los 10 años de implementación del Plan Roble, este plan de mejora educativa que vino a transformar el latino. Y desde hace un tiempo ya hay un pienso desde la institución, desde muchas personas, de decir, bueno, hay que celebrar estos 10 años. ¿Y de qué manera lo celebramos? Y ahí surge un pienso donde se empiezan a sumar un montón de personas que han trabajado a lo largo de estos 10 años, que hoy no están o que están desde otros lugares y mucha gente que todavía sigue estando con nosotros. Y ahí surge este simposio, el querer contar, el querer celebrar y el querer mostrar algo que nosotros creemos que es un diferencial que tiene el latino, entre otras cosas, que es este proyecto educativo. Por supuesto que después voy a habilitar a todas las personas que van a pasar, porque lo que queríamos es contar desde la vivencia, desde la práctica, cómo todo este plan, desde que surgió y día a día impacta y ha impactado en lo que es el cometido de nuestro colegio, que es mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Cuando pensamos en agradecer a un montón de personas que hicieron posible todo esto, dijimos vamos a hacerlo al comienzo, porque después al final nos dispersamos y no queremos dejar de agradecerle a nadie. Entonces, hay mucha gente que participó de esto. La gente de comunicación, ni que hablar. La gente de mantenimiento que se encarga de cada uno de los detalles que ven acá, porque esto llevó mucho tiempo armarlo, suspender clases, reorganizar cosas. La gente de soporte, que también trabajan todos los días con nosotros y que nos ayudan en toda la parte técnica, ni que hablar que a la dirección general, que está poniéndole cabeza a todo esto, más un montón de otras personas que nos están ayudando. Y sin duda Pedro Ravela, que nos acompaña hoy, que es uno de nuestros asesores en lo que es el Plan Roble ya desde hace muchos años y que está pensando junto al equipo de dirección general en cómo poder plasmar esta propuesta de hoy. Otro agradecimiento especial que queremos dar es a todas las maestras y profesores que hoy van a darse a compartir para mostrar sus experiencias, para contar cómo trabajan desde esta perspectiva del Plan Roble, desde esta perspectiva competencial, y van a compartirlo con quienes se hayan anotado en los distintos talleres. Así que les agradecemos a ellos por la preparación y lo que implica todo ello. Ahora sí, le voy a dar paso al director general, Leonardo Pastorino, quien presentará y contextualizará al Plan Roble. Así que, Leo. Ella se ríe porque es mi compañera, me conoce mucho y sabe lo que estoy sufriendo en este momento. Porque parece que, no sé, la gente siempre me dice que me va bien cuando hablo, pero en realidad internamente nunca lo siento así que, bueno, cualquier problema que tenga, cuento con las disculpas de todos ustedes. Bueno, la verdad que estamos súper contentos de este momento, que lo venimos pensando hace ya unos meses. Este es un año redondo, lo hemos dicho en otras oportunidades, porque además de los 10 años del Plan Roble, este año también se están cumpliendo 50 años de la fundación del Liceo Latinoamericano. 50 años de secundaria del latino, ¿no? Que empezó en el año 74. Qué año para empezar cosas, ¿no? Bueno, valientemente alguna gente se puso
esa tarea al hombro y bueno, y hoy también es parte de lo que estamos festejando. También festejamos 15 años de Huitzil, que hace unos días hicimos una linda celebración ahí debajo del roble. Pero para centrarnos en lo de hoy, yo creo que es sobre todo esto una celebración. Es un encuentro de amigos, un poco más extenso que lo que hacemos cuando hacemos las salas. Desde que empezó el Plan Roble, nosotros hemos hecho salas sistemáticas generales 2 veces al año. Y este año pensamos, bueno, esta segunda sala que hacíamos en agosto, vale la pena darle como otro empujoncito, ¿no? Y por eso dijimos, vamos a hacer este encuentro que al principio no sabíamos mucho cómo llamarlo, no era un congreso, no era solo una reunión. Y descubrimos esta palabreja simposio que es bastante espantosa, pero que tiene que ver con este formato de encuentro que tenemos hoy. Que no es otra cosa que contarnos unos a los otros y celebrar este proceso que hemos hecho durante 10 años, que cuando uno sueña en un plan, en un proyecto, bueno, no sabe cómo va a salir. Ahora tenemos frutos concretos y podemos decir, hay para celebrar, y eso está bueno. Entonces, bueno, preparamos esta sala, algo parecido a aquella sala de Casablanca, los que estaban cuando se presentó el Plan Roble en el cine Casablanca, acá cerquita, ya no se llama así. Lo presentamos ahí y esta vez dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el colegio, pero en una especie de sala especial. Así que agradecimiento especial realmente a la gente que trabajó ayer muchísimo para que todo esto estuviera impecable. Voy a tratar de contextualizar un poquito qué es el Plan Roble y es raro que diga esto porque la inmensa mayoría de los que estamos acá creo que sabemos lo que es. Pero también hay invitados externos. Hay algunos estudiantes de formación docente, que era parte de lo que queríamos en particular en esta oportunidad acercar, es decir, gente que pueda conocer una forma que se ha dado este colegio de seguir procesando su forma de crecer, su forma de hacer educación diariamente. En realidad, este es un plan que se planteó como un plan de mejora educativa, ¿sí? Lo voy a dejar por ahí y luego voy a profundizar un poquito más. Pero que se inserta en un proyecto educativo que siempre estuvo muy claro desde el inicio. Me gusta mucho señalar esto y me enorgullece mucho de nuestra institución. Desde el inicio, el Latino tuvo muy claro el sentido de ser, por qué tenía que existir, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con sus referentes históricos, particularmente en sus inicios, Juan Carlos Carrasco particularmente, Mauricio Fernández, los fundadores. Más adelante voy a explicar por qué también Roberto Milano. Como ustedes saben, o la mayoría sabe, Carrasco, Fernández eran psicólogos y estaban interesados en buscar formas de prevención en salud mental, de modo de poder llegar a una gran población en tiempos en que la psicología era muy incipiente en el Uruguay. Entonces, asociarse de alguna manera con una institución educativa, o crear una institución educativa en este caso, daba la oportunidad de llegar a más personas y de poder transformar algo de la realidad en ese sentido. Entonces, ahí nace el Latino, casi como una especie de casamiento entre psicología y educación, para decirlo muy sintéticamente. También aparece este otro personaje, Roberto Milano, que Roberto era maestro y pertenecía a lo que se conocía como el movimiento de Escuela Nueva en el Uruguay. Maestros que realmente querían transformar sus prácticas, modificar la manera de enseñar y se reunían para pensar la educación. Y ahí hubo un encuentro entre estos dos personajes. Hubo momentos en que este grupo de Movimiento de Escuela Nueva invitaba a Carrasco para que les diera
charlas y para que pudieran pensar juntos problemas que tenían que ver con la psicología, que no era nada frecuente en ese tiempo, pensar la educación desde la psicología, el desarrollo, etc. Lo traigo a colación porque me parece que ese es como lo podría haber tomado por otro lado, pero me parece que es un punto fuerte del proyecto educativo del colegio que desde el inicio tiene claro que busca que la escuela no sea simplemente una escuela común, donde aprender matemática, lengua, etc., sino una escuela donde los niños y adolescentes desarrollen sus capacidades para poder pensar por sí mismos. Parece un eslogan, pero si uno lo piensa realmente, es un eslogan muy potente, ¿no? Realmente vale la pena, muy vocacional para un educador. Poder colaborar, poder hacer de alguna manera que las prácticas escolares sean liberadoras, profundamente liberadoras. Es decir, que se puedan las personas posicionar ante el mundo con cabeza propia y no simplemente repetir modelos, teorías, cuestiones que pensaron otros. Bueno, desde el inicio, una fortaleza del Colegio Latinoamericano, por un montón de cosas que la mayoría de ustedes ya conocen y que hemos trabajado en otras salas, es el tema del trabajo vincular. Es decir, la calidad de los vínculos importa mucho en el latino. De los vínculos entre pares, de los vínculos con los docentes, de los docentes entre sí. Y hay una idea de comunidad muy fuerte que desde el inicio del colegio también está presente. Lo señalo como una fortaleza porque siempre el latino ha sido reconocido fundamentalmente por ese aspecto, ¿no? Por cómo se trabaja aquí la atención a la singularidad, ¿no? El trabajo de los maestros, los psicólogos, los docentes, los adscriptos, en lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, etcétera, etcétera. Pero no era una fortaleza reconocida el nivel académico del latino. Es decir, los directores recibíamos muchas veces consultas desde fuera cuando los padres vienen a traer a sus niñitos o a sus adolescentes al colegio por primera vez. Y en la parte como del latino, como que de lo académico, como que no es muy fuerte este colegio, ¿no? Te planteaban esas cosas y uno quedaba como medio choqueado. ¿Qué pasaba? ¿No había buenos docentes? Sí, yo creo que hubo muy buenos docentes en la historia del colegio, muy comprometidos y muy buenos en sus distintas formas de hacer lo educativo. Quizá lo que no había era una forma coherente de que esos trabajos fueran más sinérgicos, fueran más colaborativos, tuvieran más que ver con un objetivo común. Entonces, lo que se lograba más en un nivel vincular, digamos, no se lograba tanto en un nivel académico. Por supuesto que todo lo que estoy diciendo son grandes simplificaciones, con todo el respeto para todos los que estuvieron y trabajaron en todos estos años anteriores al Plan Roble. Entonces, voy a avanzar un poquito. Pasaron algunos hechos, entre ellos el fallecimiento de los referentes del colegio, es decir, Carrasco fallece en 2010, Roberto Milano en 2011, y de pronto el colegio se queda sin sus grandes referentes, que si bien estaban muy viejitos, y entonces también había como una relatividad de lo que ellos ya podían de alguna manera liderar, pero eran los popes de la institución. Entonces, hasta ahí eran ellos los que marcaban de alguna manera el rumbo. Cuando fallecen Carrasco y Milano, hubo una especie de sentimiento de orfandad en la institución, ¿no? Como una especie de ¿y ahora qué? Los consejeros que quedaban tenían como la necesidad de liderar y volver a poner el colegio de alguna manera en un rumbo desafiante, interesante, pero sin la presencia de estos dos grandes personajes.
Entonces el consejo directivo de esa época se constituyó como dirección general y yo creo que en un acto muy valiente se planteó, bueno, hay que darle una vuelta de rosca a esto de lo académico. Todas las otras fortalezas, todo bien, pero ahora hay que profundizar en este aspecto. Eso coincide también con un periodo en que el colegio estaba mejor económicamente, ¿no? Recuerdan, bueno, algunos más veteranos, ya casi que no hay gente de esa época, pero imagino la crisis del 2002, como pegó en todo el Uruguay, en el latino también. Entonces, capaz que no hubiera sido posible todo esto en ese tiempo. Coincide que en este tiempo el colegio había tenido un crecimiento sostenido de matrícula que también habilitó poder pensar y arriesgarse a más. Ya lo dije de alguna manera, lo de la demanda de las familias de un mejor nivel académico. Y esto de esa especie de ambiente, digamos, de clima, de la necesidad de buscar una coherencia pedagógica. Es decir, que no fuera que cada uno trabajara con, bueno, la teoría que le cupiera mejor. Entonces, habían algunos que eran más contenidistas, otros menos contenidistas, algunos venían como del constructivismo, otros... Nada, había como una sopa de intenciones. Como es en general la educación en las instituciones, o sea, en general no es muy coherente. Este es un poco el ambiente que propició el Plan Roble. Entonces, ahí yo traje para la memoria afectiva de los, no sé cuántos seremos a esta altura, los que estábamos en aquella ocasión de presentación del Plan Roble, este videíto, nada, que lo voy a dejar de fondo nada más para que lo tengan presente, que es un roble, una semillita que tarda muchísimo. Esto está filmado con una cámara no sé de qué tipo, pero que permite ver ese crecimiento durante meses. Es sabido que el roble, como árbol, como planta, necesita mucho tiempo para crecer. Necesita paciencia y a veces no prospera. Bueno, en este caso, este roble que nosotros hemos plantado en el 2013, cuando se formó, ahora está cumpliendo 10 años y es nuestro deseo seguir fortaleciéndolo. En ese año 2013, el consejo directivo de la época, aquí están presentes Luis, que era el presidente del consejo directivo, ¿no? de ese tiempo, y Gloria, acá era secretaria Gloria. Por supuesto, nuestra subdirectora general, que siempre la olvidamos porque es una característica nuestra olvidarla. O sea, tenemos la obligación de olvidarla. Ella también. ¿Y vos qué eras? Vocal. Eras la última. Ahí está. También, no Karina, ni que hablar más allá de las guarangadas. Bueno, convocaron al profesor Gustavo Laborde, que fue el principal hacedor, escritor de este proyecto. ¿Sí? Él planteó el plan desde las bases pedagógicas, es decir, la apuesta a un trabajo por competencias, que eso es como el pilar central de este plan. Nos sumamos a ese trabajo en ese momento Juan Morales, que era director de primaria, y yo. Nos sumamos porque el consejo directivo, si no, lo planteó, no es que, no, ya que estamos, nos sumamos, no. Nos dijeron, háganse cargo de alguna manera. Y nosotros pusimos más que nada la parte de gestión, es decir, cómo podemos gestionar ese plan tan interesante. Aprendimos montones y juntos fuimos dándole forma a eso que llamamos Plan Roble. Y que en su momento se llamaba Plan de Mejora Educativa. No sé, era como una sigla de esas bien uruguayas, tipo CUTSA, pero de la educación, digamos. Y entonces, cuando lo fuimos a presentar, dijimos, no podemos presentar con este nombre, es como una vergüenza. ¿Y cómo le ponemos? En esta especie de... Porque estábamos como en este clima, ¿no? De el plan Ceibal, el plan Ibirapitá. Bueno, nosotros el Roble, obvio.
el roble, porque para quienes no son de la institución, queremos decirles, es el árbol más emblemático de nuestro colegio. Es un gran árbol que quienes no lo conocen está en el medio del patio y debajo de él es donde casi todas las cosas importantes del colegio, de la vida comunitaria suceden. Entonces, el plan roble. Pero además, nos gustó esa idea de que el roble, para gestarse, necesita tiempo, para gestar una buena madera, una madera de calidad, como es la madera de roble, donde después sirve hasta para las celebraciones, para poder contener el vino, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a dejar la poesía y en ese 2013, como dije antes, hicimos la presentación en el Cine Casablanca para toda la comunidad. Y vamos a ver un poquito en qué consiste el plan roble. Voy a hablar de 3, 4 pilares centrales. Como anuncié, bueno, lo primero es esa especie de subtítulo que puse ahí, es el plan pedagógico institucional. Es decir, no es un anexo. Desde que se escribe y se aprueba el plan roble, se asume como parte del proyecto educativo institucional y es nuestra mirada pedagógica del latino. Es decir, alguien que viene a trabajar aquí, a este colegio, lo primero que se le presenta es esta postura y se le dice, bueno, para trabajar acá hay que trabajar de este modo. No es opcional. No es como antes que uno decía, bueno, yo vengo con mi formación o con mis prácticas y hago lo que me parece. No, hay que tratar de amoldarse a esto. Por eso es un plan que exige una formación en servicio, es decir, una formación permanente mientras se está trabajando. Me voy a tener que acercar porque no veo casi nada. Entonces, un primer pilar que anuncié antes es el enfoque por competencias, que no es porque sí, no es porque estuviera de moda, ya el enfoque por competencias tiene bastante más tiempo que el plan roble, sin duda, es porque es un enfoque que encaja de alguna manera muy bien esta mirada con esto de la libertad interior. Nos parece que desde el punto de vista pedagógico, este enfoque por competencias, esta manera de ayudar a que nuestros alumnos puedan poner en juego sus conocimientos para resolver problemas concretos, bueno, concretos o no concretos, tiene mucho que ver con pensar por sí mismo y ser capaz de, con las herramientas que puedan tener a partir de lo que el colegio les ofrece, ir armando sus formas de resolver los problemas. Que además esto tiene un trasfondo y es que no hay una sola forma de resolver las cosas. Hay distintas formas posibles y estamos abiertos a que crezcan nuevas formas, a que aparezcan nuevas formas. Entonces hubo al comienzo, sobre todo, que hacer una fuerte apuesta a la formación en competencias. ¿Qué significa esto? Y de todos los enfoques en competencias, bueno, ¿cuál era el que a nosotros nos parecía que era como más adecuado? En esto hubo que también trabajar mucho sobre prejuicios, ¿no? Como en casi todo cuando uno se propone una transformación. Un pilar muy fuerte de este plan es lo que podemos llamar justamente la profesionalización docente. Es decir, para que este plan se pueda poner en práctica y pueda estar vivo, se necesitan tiempo, horas de trabajo, de estudio, y es lo que en lo concreto de nuestra vida institucional las conocemos como horas plan roble, digamos, como las salas para las cuales las personas, los docentes, son convocados y comparten sus prácticas, estudian, leen, analizan situaciones, procuran estrategias, etcétera, etcétera. También desde esas salas, estoy hablando de las salas mensuales, ¿no? de las que nombré antes, que eran las institucionales, desde esas salas se han ido construyendo un montón de documentos. Hablaba ayer con Fernanda sobre que ella hizo todo un estudio de los documentos del Plan Roble, y hay más de 40 documentos escritos desde que existe el Plan Roble. Esos documentos son búsquedas de criterios comunes, marcos referenciales,
que nos permiten ordenarnos a la hora de buscar esos objetivos comunes. Entonces, no es menor ese trabajo que se ha hecho de perfiles de egresos, de mapas de progresiones, de qué se pretende para la función docente en esta institución, de cómo se evalúan a los propios docentes, las matrices que ya padecen sobre todo los directores, que tienen que hacer como algo bastante exhaustivo, etc. Bueno, por supuesto que un pilar fundamental de esta estructura ha sido la formación de equipos de referentes académicos o de orientadores pedagógicos, que son docentes internos o externos, me refiero que pueden provenir de otras instituciones y no estar trabajando puntualmente en la institución hasta que se transforman en referentes de la institución, que por sus prácticas didácticas de alguna manera destacada, por sus estudios, etcétera, bueno, lideran las distintas áreas del conocimiento en la institución o en los sectores. Este equipo de referentes, que se reúne además de todo una vez al mes con el equipo de directores, que tenemos la responsabilidad de la gestión, bueno, va pensando los lineamientos de trabajo sobre los que hay que profundizar en torno del Plan Roble. Bueno, y después planteé construcción de herramientas como documentos institucionales, perfiles, creo que ya nombré casi todas estas cuestiones. Creo que con esta presentación, la gente sobre todo que se acerca por primera vez o no hace mucho tiempo al Plan Roble puede tener una idea de qué significa esto que nosotros damos por sentado, que todo el mundo entiende que es el Plan Roble. Acá me voy a centrar brevemente sobre algunos logros del Plan Roble. Creo que esto es muy subjetivo, quizá, pero estoy convencido que el Plan Roble, desde su inicio y cada vez más, ha generado un clima de reflexión permanente sobre las prácticas educativas. Y esto no es nada menor. Costó al comienzo entender el valor de esto, pero creo que hoy muchísima gente en el latino valora los espacios, las salas comunes para trabajar en torno de pensar los problemas educativos concretos. Ha ayudado a abrir las aulas. Esto tanto para los colegas, es decir, entre colegas, como a la comunidad en general. Hemos buscado elementos como puede ser latino abierto, clases abiertas, etc. Pero también esto de que te visite un compañero, un colega, no necesariamente el director, que es el que suele hacer las visitas, ¿no? Un otro que te ayude a mirar y que te refuercen aquellas cosas que están buenas de tu práctica y que de pronto te arroje 2 o 3 líneas de lo que le pareció podría mejorarse en la planificación o en la ejecución de esa clase. Eso me parece que tiene un valor inmenso y que es algo que también ha aportado el Plan Roble y que tiene que seguir aportando, ¿no? Romper la soledad docente, que esto ha sido un desafío de la educación en general, ¿no? Cada uno después que se recibe es como que cierra la puerta, tiene sus alumnos, después se va y parece que no pasa más nada. No, tiene que pasar, no podemos trabajar en solitario. Ha acentuado el trabajo colaborativo, la conciencia de formar equipo. Yo creo que también en las coordinaciones, por ejemplo, ha habido un trabajo más sinérgico, incluso con aquellos funcionarios y docentes que todavía no están incluidos en un área concreta donde tienen sistematicidad en el trabajo en Plan Roble, porque no hemos podido abordar todas las áreas, una cantidad inmensa de situaciones educativas en la institución. Ha contribuido a la articulación entre sectores. Veníamos de tiempos donde muchas veces los sectores eran como 3 escuelas separadas. Acá esto se hace así, allá se hace de otro modo y allá se hace de otro modo. De a poquito hemos ido buscando formas de conectar más y yo quiero hacer referencia a aquellas salas, que muchos de ustedes han participado, en las cuales hemos podido ver varias instancias de ponencias breves, pero donde se podía ver cómo, por ejemplo, se trabaja en lengua en inicial, en primaria y en secundaria, cómo se trabaja en matemática en inicial, así en cada una de las áreas. Entonces, uno ha tomado conciencia también que el trabajo que uno hace en este salón, en este grupo, en esta generación, no es en solitario, colabora a una cuestión más general que tiene este último objetivo general institucional, que es la formación de hombres y mujeres libres.
Y bueno, finalmente yo creo que realmente se nota, se ve, se palpa en distintas cuestiones la mejora en la calidad educativa, es decir, los resultados, digamos, que no es lo único que importa, pero que también es una manera de medir cómo funciona el plan, de cómo salen preparados nuestros alumnos hoy. Y yo traje un ejemplo fresquito. En las vacaciones de septiembre le llegó a Agustina, la directora de secundaria, un correo de la organización de las pruebas PISA, de cómo le fue a nuestros alumnos de 2022, medio tarde, porque esto tarda bastante en la corrección, devolución de los informes, etc. Pero bueno, ya habían pasado varios años de Plan Roble, incluso estábamos ahí, eran alumnos que habían salido recién de la pandemia, y aún así hemos tenido excelentes resultados. Y yo los traje para compartir porque me parece que es algo de lo que todos tenemos que estar orgullosos. Ustedes sabrán, las pruebas PISA se aplican para alumnos de 15 años, ni siquiera podría decir de tercero o de cuarto, es los que tienen 15 años en ese año. ¿Tá? Pero no es porque, por ejemplo, Marcos Bon o no sé quién otro trabajó ese año bien en matemática o el otro bien en ciencias. No, esto es un trabajo de años que se viene a recoger de alguna manera el fruto en ese momento. Entonces, les voy a mostrar ahí, por ejemplo, el resultado de matemática. Capaz que está muy chiquitito, voy a tratar de traducir. La primera franja de arriba es la del latino, ¿sí? Después viene quinto quintil de entorno sociocultural, es decir, los que tienen un entorno sociocultural parecido al nuestro, digamos, sean de liceos públicos o privados, no importa. Después, la tercera franja es los liceos privados, la cuarta es el área metropolitana y Montevideo, y la última es total del país. En esos resultados, si miramos, por ejemplo, este número promedio, aquí, tengo un puntero, pero no sé cómo se usa, así que voy al dedo. En ese promedio, el latino está con 509 puntos de promedio, ¿sí? En la franja sociocultural similar llegan a 473, estamos por encima bastante por encima. En cuanto a los liceos privados en general, de la muestra que participó, obviamente, que es aleatoria, esta vez nos tocó a nosotros, algunos años no nos toca. El promedio es 478. ¿Sí? Del área metropolitana, bueno, acá estamos en el horno como país, lo sabemos, tenemos que seguir trabajando muchísimo y parte de lo que queremos hacer con este tipo de encuentros y demás es ayudar, colaborar en lo que es la educación nacional. Nosotros tenemos, yendo de vuelta al latino, el porcentaje de estudiantes con desempeño alto, niveles 4, 5 y 6, es de 32%. Los demás, vieron que está más complicado. El porcentaje con desempeño medio es de 57,6 y el porcentaje de estudiantes con desempeño bajo es de 7,6. Entonces yo creo que, por supuesto que hay que seguir trabajando y mejorando. Nadie debería estar ahí en ese porcentaje de 7,6 y eso tenemos que seguirlo mejorando, sin duda. Pero estamos muy bien y yo realmente los felicito. A los profesores de matemática en particular, pero esto no se logra solo con matemática, porque lo que decía antes es un trabajo sinérgico. También hay que aprender a leer, a escribir, a explicar, a argumentar. O sea, una serie de cuestiones, de habilidades que colaboran con poder tener un resultado bueno en este sentido. Este es el resultado para lectura. En lectura todavía nos va un poco mejor. La de arriba es la franja del latino, 537 puntos. La siguiente es del mismo nivel sociocultural, que está en 497, igual que los liceos privados en general. Entonces, también ahí es muy alto, 42% tiene un desempeño alto, 54% medio y un 3,5%. Un 3,5 puede ser un alumno, porque pueden ser 20 alumnos en total. Entonces, bajo.
Y en ciencias también estamos muy bien. 548 es el promedio, 500 es el del mismo nivel sociocultural, 502 el de los liceos privados, bueno, en el total del país 435. Entonces, nada, esto es simplemente como para... Muchas veces yo he sido contrario a mostrar números para evaluar el trabajo educativo, porque los números indican algo, por supuesto que sí, dan una pauta, pero muchas veces hay un montón de otras experiencias y vivencias que no son cuantificables y que hacen más a la sustancia de lo que estamos haciendo y que está buenísimo. Entonces, hoy, 10 años del Plan Roble, en particular, yo quiero felicitar a todos los que trabajan diariamente en el colegio para hacer esto, la mejora educativa del latino. Entonces, sobre este simposio, y cierro con esto, celebrar los logros, que hoy los invito a que lo que compartamos sea para aprender y reflexionar sobre lo andado y sobre todo para lanzar lo que viene, los nuevos desafíos. Y esto de que lo nuestro aporta, estoy convencido que aporta a la educación nacional, entre otras cosas porque muchas veces he escuchado profesores y maestros que nos han dicho, yo he trabajado en el latino de esta manera, he empezado a cambiar mi práctica y esto lo hago también en mis otros lugares de trabajo. Y me parece que eso tiene un valor también muy destacable. Bueno, de mi parte, les agradezco mucho la atención. Bueno, agradecemos la participación y las palabras de Leo. Ahora voy a presentar a la magíster Fernanda Argenta. Fernanda es directora de Educación Inicial y va a compartir con todos nosotros los resultados de la investigación, algunos de los resultados de la investigación que hizo para su trabajo de maestría, el Plan Roble como experiencia de desarrollo profesional docente. Fernanda. Bueno, buenos días para todos y para todas. La idea es poder compartir junto con ustedes algunos resultados, como decía Roxana recién, acerca de mi trabajo final de maestría que realicé en los años 2022 y 2023. Ahora vamos a ir cambiando la presentación y les voy a ir compartiendo. Necesito... eso es. Perfecto. Impecable. Ahora sí. Bueno, muy bien. La idea es poder compartir un poquito de lo que fue esa investigación y capaz que comienzo como contando por qué llegué a tomar el Plan Roble como parte del tema de investigación. En primer lugar, bueno, yo en el 2021 me presenté a un llamado para el cargo de dirección de Inicial, quedé seleccionada y empecé un proceso de ir conociendo una institución que yo antes no conocía, realmente no había sido exalumna, no había trabajado previamente y por lo tanto me pareció interesante poder de alguna forma empezar o iniciar un camino de ir conociendo los diferentes equipos, de ir participando en la junta de dirección, venía una vez a la semana a la institución y como muchos de ustedes les habrá pasado, cuando comenzamos a trabajar en el latino, siempre además del libro de aportes y el libro del manicomio de la escuela, tengo acá el librito, nos entregaron este librito que era sobre el Plan Roble, ¿no? Yo prometo que leí todos esos libros, pero también me llamó mucho la atención porque tenía una propuesta bastante interesante, pero lo más rico fue empezar a conversar, a tener esas instancias de encuentro junto con la orientadora pedagógica, con Andrea Sardeña, junto con las maestras, yo me empecé a entrevistar con ellas y el Plan Roble empezó a tener como esa riqueza de la experiencia. Yo lo que veía era que ese documento empezaba a aparecer como con experiencias sumamente interesantes como para poder conocer un poquito más en profundidad, ¿no? Como veía que esas letras empezaban a cobrar como vida en esos encuentros que iba teniendo. En ese momento justo estaba terminando
mi proceso de formación en la Católica, en la maestría en Liderazgo y Gestión Educativa, y tenía que elegir una temática para poder trabajar sobre mi trabajo final, y me pareció, lo conversamos con mi tutor, y le pareció interesante poder iniciarnos en ese camino. Así que bueno, empecé de alguna forma a ver desde qué lugar se podía pensar el Plan Roble, no iba a poder abarcar todo. Entonces, dentro de los objetivos de trabajo que me propuse para esa investigación, uno tenía que ver con sistematizar, ¿no? Yo veía que, bueno, que había muchos documentos, había muchas experiencias, esto estaba, digamos, a lo largo del recorrido de esos 10 años, habían participado también muchas personas, y por lo tanto me parecía interesante poder, bueno, juntar todas esas fotografías, actividades, documentos, bueno, contactar con diferentes referentes y también con diferentes integrantes, tanto de los consejos directivos como directores que habían formado parte de ese proceso, y poder nuclear toda esta información en un mismo lugar. Y por otro lado, me parecía interesante, podría haber sido, hoy Leo, ¿no? Compartía un poco los aprendizajes. La dimensión que me pareció más interesante de profundizar tenía que ver con esto de, bueno, ¿qué dicen los docentes que pasó, ¿no? A través de esa vivencia que tuvieron en el Plan Roble? Porque de alguna forma, también dentro del enfoque por competencias, que es uno de los ejes centrales, el plan lo que buscaba era fortalecer ese desarrollo profesional docente. Y me parecía sumamente interesante poder rescatar la voz de quienes habían sido, de alguna forma, los protagonistas también y el público, digamos, directo de lo que se proponía el plan. Así que, bueno, ese fue, digamos, un poquito el inicio de esta investigación, que esto es brevemente, en realidad, la metodología que se fue utilizando fue un estudio de caso. Tuve la oportunidad de que participaran 6 integrantes del consejo directivo, 3 directores, 14 referentes académicos y 35 docentes. Esta muestra de docentes, obviamente no podíamos abarcar todos los docentes que estaban presentes en la institución, pero cuando yo hice el recorte de esta muestra, lo que me interesaba era poder, bueno, consultar o tener esta posibilidad de que fueran docentes que estaban en 2013 trabajando y que continuaban trabajando al 2023, ¿tá? Que son, digamos, estos docentes que hicieron todo el recorrido del proceso del Plan Roble, ¿tá? Que ahí, como ven, son 35 docentes, en realidad la muestra, o quienes cumplían con esos requisitos eran 40, de los cuales 35 participaron activamente, y a quienes agradezco ahora también aprovecho esta instancia, digamos, por el aporte y porque fue sumamente rico también el encuentro y lo que fueron aportando. 35 docentes fueron los que participaron, más o menos nosotros, digamos, sacábamos un poquito la cuenta de 120 docentes digamos, funcionarios de docencia directa que tenemos acá en la institución. ¿tá? Y la técnica para relevar datos, ahí utilicé, bueno, entrevistas en profundidad que se hicieron 29, después revisión documental, que como decía Leo, yo por lo menos tomé aquellos documentos que eran de construcción de acuerdos, y es sumamente interesante la cantidad que logramos como identificar y organizar, y que están además en un reservorio, o sea, armamos una carpeta de Drive, los podemos encontrar todos ahí. La idea después de esto es publicar también y compartir con todos un poquito de lo que se recopiló. Y en relación a lo que era el desarrollo profesional docente, lo que hice fue elaborar un cuestionario que, bueno, fue compartido con estos docentes que cumplían estos requisitos, para poder compartir ahora sí con ustedes algunos de los resultados, ¿tá? Este cuestionario tenía un alcance, tenía varias dimensiones, que lo que hicimos, yo por lo menos lo que hice junto con mi tutor, fue tomar diferentes conceptos o diferentes elementos o dimensiones que planteaba el documento inicial del Plan Roble. Y en este caso lo que vamos a compartir es, bueno, algunos resultados en lo que tiene que ver con el conocimiento y la adhesión al plan. Lo primero que me interesaba saber era si los docentes que formaban parte de esta investigación sentían que conocían el Plan Roble, sus objetivos y el enfoque por competencias, y ahora lo vamos a ver. Las condiciones institucionales para su implementación, el documento base establecía que se iban a dar ciertas condiciones, y bueno, la idea era ver si los docentes percibían que esto sucedía o no. Y después el impacto que tuvo en los procesos de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, y sobre todo, y es lo que vamos a compartir más al final, el impacto que tuvo el Plan Roble en el ejercicio docente, ¿tá? Para poder sí finalizar con unas proyecciones que tienen que ver con fortalezas y debilidades que quienes participaron pudieron identificar.
Vamos a empezar ahora con un conocimiento y adhesión al plan. Acá es importante destacar que de los docentes que participaron hay un alto conocimiento de los objetivos, o sea, el 98% de los docentes que participaron dijeron que, bueno, que conocían los objetivos del Plan Roble y también el enfoque por competencias un poquito menos, el 89%. ¿Tá? Cuando indagamos sobre la adhesión a los objetivos al plan, el 100% estuvo de acuerdo en los objetivos que se propone el Plan Roble y el enfoque por competencias el 91%. ¿Tá? Hoy un poco hablaba Leo también, al inicio cuando se pensó, y ahora voy a ir compartiendo también algunos aportes que se obtuvieron a través de las entrevistas en profundidad, se pensaba que iba a haber mayor resistencia, ¿no? Si bien no fue desde siempre esta adhesión a lo que tenía que ver el enfoque por competencias, al principio, bueno, hubo ciertas resistencias, sin embargo, a medida que se fue desarrollando un poquito más el plan y empezó a ponerse en marcha, realmente se encontraron con que, bueno, con que hubo una gran adhesión de todas las personas y los funcionarios que estaban trabajando en ese entonces y que estas resistencias fueron muchísimas menos que las que imaginaban al principio. Bien. Acá podemos ver cuánto considera que el plan le brinda un marco de referencia institucional para la elaboración de su planificación. El Plan Roble como marco de referencia, bueno, también hay un 72% que considera que es mucho, un 22% que considera que es poco y ahí un docente consideró que nada. En este caso, me voy a detener un poquito en contarles un poco cómo fue la composición, ¿no? de ese grupo de docentes, porque la mayoría son docentes de secundaria, eran muy poquitas las maestras de primaria que cumplían con esos requisitos y algunas más en relación a inicial. Y ese componente de poco es interesante ver que son de diferentes áreas, ¿no? Que así como se da la experiencia de que, bueno, voy a poner un ejemplo como en inicial. Bueno, hay maestras que consideran en inicial que el plan les aporta mucho, también de repente hay una maestra que considera que es poco el aporte. ¿Tá? En este caso, las respuestas que están dentro del poco se caracterizan justamente por tener diferentes, por ser parte de distintas áreas, ¿no? Lo cual da cuenta que, bueno, que más allá de lo institucional, también hay un proceso personal individual de cómo cada uno va transitando también esta experiencia o esta propuesta o esta invitación que el colegio va realizando. Bien. Vamos a ver ahora las condiciones institucionales para la implementación del plan y ahí lo que hice fue un poquito relevar el clima de trabajo, que era algo que también el documento del plan consideraba, la disponibilidad de recursos humanos y la disponibilidad de recursos materiales. ¿Tá? Las barras azules y rojas que vemos ahí es donde los docentes dijeron que estaban muy de acuerdo y que si podemos ver como a grandes rasgos de manera general, están dadas las condiciones o todos los docentes que fueron entrevistados consideraron que estaban dadas las condiciones para que el plan se pudiera implementar. En primer lugar, desde los recursos humanos, y hablamos, por supuesto, ya hablaba Leo de las horas, de estos cargos nuevos que empezaban a aparecer de orientadores o referentes académicos, los recursos materiales también y el clima de trabajo, o sea que esta implementación del plan se dio de alguna manera desde un buen lugar o promoviendo un buen clima de trabajo, ¿no? Y acá vemos cómo valora el aporte de los referentes orientadores pedagógicos en su ejercicio docente. Y ahí lo mismo, vemos la parte, digamos, azul y la parte roja como excelente y bueno, y hay un 20% allí que es ni bueno ni malo. Nosotros un poco observábamos dentro de los resultados y ahí sí viendo un poco los componentes desde dónde venían esas respuestas. Bueno, como decía Leonardo hoy, hay veces que esto se explica un poquito porque hubo algunas áreas o algunas dimensiones o algunas asignaturas, digamos, que quedaron un poco por fuera, no tenían o estaban nucleadas dentro de un equipo de trabajo con orientadores y algunas no. Por ejemplo, filosofía, por ejemplo, informática, ¿no? Que no estaba claramente definido desde qué lugar participar. Vamos a ver ahora un poquito lo que tiene que ver con el impacto en los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, ¿no? Que esto también tiene que ver con la percepción, qué es lo que los docentes sienten, en este caso, por ejemplo, cuán de acuerdo están en que el Plan Roble le ha permitido implementar nuevas estrategias para promover nuevas formas de aprender. Y ahí vemos que la amplia mayoría está muy de acuerdo y de acuerdo.
en que han podido incorporar también y trabajar, implementar nuevas estrategias para promover nuevas formas de aprendizaje. ¿Cuánto considera que el Plan Roble permitió propuestas que impliquen más a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje? Y también un 75% considera que es mucho lo que el Plan Roble aportó para que los estudiantes pudieran implicarse más en sus propios procesos. Aquí es cuánto les permitió generar mayor motivación a sus estudiantes frente a los aprendizajes, y también hay casi un 75% que considera que es mucho lo que el plan aportó para motivar más a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Y en este caso, cuánto el Plan Roble le brindó herramientas para acompañar mejor la atención a la diversidad de sus estudiantes, y ahí baja un poquito, vieron que es mucho el aporte en un 40%, ¿no? Y el resto considera que es poco. Es interesante, ahora vamos a ver una plaquita que resume, ¿no?, lo que vimos recién, que hay una alta percepción en que el plan aporta las nuevas estrategias, en que las propuestas implican más a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, en que están más motivados, pero sin embargo la atención a la diversidad sigue siendo una percepción, digamos, en que se plantea desde un desafío, ¿no? Uno esperaría que con todos esos elementos que vimos anteriormente, bueno, estén mejor dadas las condiciones. Y acá me voy a detener un poquito también en rescatar algo que compartió conmigo una integrante del equipo técnico que también entrevisté, que era, digamos, esto de recorrer las salas y de poder acompañar mejor los procesos de aprendizaje. En el marco del plan y en aquellas aulas que se implementaban desde este lugar, el trabajo desde, por ejemplo, el acompañamiento psicopedagógico se daba de manera mucho más natural, ¿no? Tenía, digamos, un territorio como más facilitador de poder pensar cómo acompañar los distintos procesos. Igualmente, es un camino que tenemos que seguir transitando, ¿no? Pero me parece interesante poder destacar también de que también se percibe de que todos estos cambios que tienen que ver con pensar a los estudiantes, con pensar desde qué lugar evaluamos, con pensar en situaciones auténticas, en metodologías activas, dan un territorio también mucho más favorable para poder acompañar esta diversidad que tenemos en las aulas. Y ahora sí, vamos a centrarnos un poquito, bueno, en el ejercicio docente y en lo que tienen que ver con diferentes dimensiones del desarrollo profesional. Allí el Plan Roble le ha permitido la participación en espacios de reflexión sobre sus prácticas, y acá es interesante que el 60% de los docentes considera que es con frecuencia que esto sucede y el 38% considera que es a veces, ¿no? Y acá es interesante porque también hoy Leonardo hablaba de los diferentes formatos que tiene este acompañamiento del plan en relación, por ejemplo, a la presencia de las orientadoras pedagógicas. En el caso, por ejemplo, de inicial y de primaria, están permanentes todo el horario en el que las docentes también están presentes. Entonces, más allá de los momentos de coordinación o de los momentos de encuentro con los equipos, también hay una disponibilidad que permite que este proceso de intercambio, de reflexión, se dé de manera permanente, ¿no? En secundaria el formato es un poco distinto, sí tiene que ver con estas salas, sí tiene que ver con estar disponible y poder pensar juntos, pero es interesante rescatar que digamos, la gran mayoría considera de que estos espacios de reflexión sobre las prácticas se dan con una alta frecuencia. Ay, se me fue. Ahí vamos. ¿Con qué frecuencia ha participado en instancias de análisis de estrategias didácticas junto a referentes pedagógicos? Y ahí también, ¿no?, podemos ver el azul y el rojo como muy a menudo y a menudo. Y esto es interesante porque el plan, una de las cosas que se proponía, tenía que ver con generar y desarrollar herramientas didácticas y pedagógicas, ¿no? Poder tener estas instancias de análisis y de reflexión, y de los docentes que fueron entrevistados, la gran mayoría considera de que eso sucedía y con frecuencia. Bueno, ahora sí. ¿Cuánto considera que el Plan Roble le ha permitido trabajar de manera colaborativa con otros docentes? Y ahí también es amplia la mayoría que considera que eso ha sido mucho, ¿no?, en las instancias de trabajo colaborativo. ¿Cuánto considera que el plan le da herramientas para una mejor organización de las situaciones de aprendizaje? También un 72% considera que es mucho este aporte en relación a cómo organizar las prácticas también.
esta pregunta tenía que ver también un poco hoy lo que hablábamos con la idea del plan como generador de coherencia, no solamente dentro de las propias sectores, sino también de manera transversal. Y acá aparece la pregunta tenía que ver con si ha participado activamente de espacios de construcción de acuerdos para una mayor coherencia dentro del área o dentro del sector, y el 92% de los docentes que participaron de la encuesta consideran de que sí, de que participaron de estas instancias de construcción, ¿no? Lo que da cuenta un poquito también que los documentos que se han ido realizando, los documentos que hemos ido encontrando, son, digamos, como lo visible de estos espacios de intercambio, de poder construir también algunos criterios comunes que dan una mayor coherencia, no solo dentro del área, sino también dentro de toda la institución. Aquí vamos no solamente en la construcción de acuerdos, sino en llevar adelante actividades, ¿no? En planificar experiencias juntos, y aquí tenía que ver con qué frecuencia planifica y lleva adelante actividades junto a otros docentes de la misma área o del mismo sector, y ahí vemos que muy a menudo es entre lo rojo y lo azul, ¿no? Dentro de cada sector se da con una alta frecuencia de que se generen experiencias de actividades o planificaciones conjuntas para nuestros estudiantes. Y ahora vamos a ver qué pasa con otros docentes de otras áreas o con otros docentes de otros sectores, ¿no? Que tiene que ver con esto de también ir de alguna forma generando experiencias que contemplen a toda la institución en general. A menudo y muy a menudo, en el caso de, digamos, el 15%, el 45%, y después casi nunca, bueno, el 32%, ¿no? Que esto también después lo vamos a ver al final, pero sigue siendo un desafío, que sabemos que tiene algunas limitaciones, que tienen que ver muchas veces, bueno, con el tiempo, con la posibilidad de encontrar espacios también de encontrarnos, de planificar, pero que sin embargo, igualmente se puede observar de que hay una alta frecuencia en estos aspectos. Bueno, uno de los dispositivos más interesantes que pudieron surgir dentro del espacio de intercambio fue esto de las visitas de docentes dando clases y que nos vengan a visitar a las aulas y que vayan a visitar a las aulas. Acá se destaca uno de los documentos que se fue elaborando también en estas salas en donde se encuentran los diferentes orientadores, que tenía que ver con una guía de observación de estas visitas, donde se construyen acuerdos previos, donde hay un espacio de planificación previo, de secuencia, se elige una actividad y ahí se comparte, por ejemplo, vamos a compartir un poquito la experiencia inicial, una de las maestras de nivel 4 va a visitar a la otra en esa actividad que planificaron juntas, ¿no? Junto con la orientadora se lleva adelante esa actividad y después se genera un espacio de intercambio, de reflexión sobre lo que sucedió, que es bien interesante, que es una de las cosas que aquellos docentes que participaron de estas experiencias destacan como espacios centrales de formación, ¿no? Donde han enriquecido mucho más las prácticas, porque luego de esos acuerdos pásalo al revés, ¿no? La maestra que visitó va a ser visitada y puede implementar o puede volver, digamos, a revisar esa planificación o vuelven en conjunto para poder hacer las modificaciones que consideraron necesarias en la instancia previa. Y aquí vemos más o menos que el 54%, es más o menos la mitad de los docentes, y acá el 60%, que participaron de visitas que realizaron a otros docentes o de que los visitaron a ellos también. Muy bien, y acá tenía que ver con una pregunta que es ¿cuánto considera que el Plan Roble ha contribuido a su crecimiento profesional? Y él, casi 83%, considera que es mucho. Y sumamos también esta pregunta que es, ¿considera que el Plan Roble en usted generó en usted una transformación en la práctica educativa? Y casi el 86% considera de que sí, ¿no? Que son como un poco el resumen de lo que nos interesaba saber. Bueno, ¿cómo sienten los docentes que participaron en todo el proceso del plan? ¿Qué fue el impacto de esa participación en su propio desarrollo profesional? Acá vemos un poquito el resumen, ¿no? Con alta frecuencia de espacios de reflexión, el trabajo colaborativo, las herramientas que le brindó el plan para mejorar la organización de las clases, la participación de espacios de construcción de acuerdos, la frecuencia que se llevan adelante las actividades junto a otros docentes, el aporte de las visitas docentes y el crecimiento profesional y la transformación de sus prácticas. Y para aquí, ¿qué implicó el plan en su desarrollo profesional? Lo que les pedimos fue que, bueno, que pudieran elegir 3 palabras que representaran para ellos el impacto que tuvo el plan en su desarrollo profesional y armamos con esas
esta nube de palabras, que me parecía sumamente interesante. Esta nube de palabras, las palabras más grandes son las que han coincidido más en esas respuestas, y podemos destacar el trabajo colaborativo, crecimiento, reflexión, transformación, desafío, interpelación, creatividad, esta libertad por ahí también, revisión, motivación, participación. Muy bien. Bueno, un poquito después de indagar esos aspectos, esas diferentes dimensiones del desarrollo profesional docente, también se les consultó, bueno, cuáles eran las principales fortalezas, pero también cuáles eran las debilidades y cuáles serían, dentro de lo que considerarían a estos docentes, las proyecciones, ¿no? ¿Cómo seguimos? Sería un poquito desde el lugar de estos docentes. Y coincidieron bastante en estos aspectos que ahora les voy a contar, que los planteamos no como debilidades, sino como desafíos. A mí me gusta más pensar en desafíos, ¿no? Este primer punto, que es interesante porque la idea era, hoy hablaba Leonardo, bueno, el colegio latinoamericano era reconocido más por los aspectos más humanos, más de vínculos, más de lo que generaba y no tanto por lo académico. Resulta que empezó a generar el Plan Roble un proceso de profesionalización y las demás dimensiones nos quedaban como un poquito más por fuera de este proceso. Y sin embargo, si bien esta investigación fue anterior a esta presentación que se hizo el año pasado, también se elaboró un documento referente que termina como de completar, ¿no?, dentro del Plan Roble lo que se propone en Latino dentro de su proyecto educativo, que fueron la presentación de las competencias transversales, ¿tá? Y ahí sí contemplar otros actores que son sumamente significativos, importantes en la institución y que también, tanto el equipo técnico, Ascriptos, bueno, otros referentes que también, digamos, forman parte a partir de ahora de este marco dentro del plan, también con este enfoque por competencias en la formación de personas libres. Por otro lado está este aspecto que hoy les contaba en relación a los procesos de aprendizaje, que en la atención a la diversidad sigue siendo un desafío continuar trabajando juntos. Si bien, por supuesto, tenemos que destacar, el latino tiene una historia en la atención a la diversidad muy significativa, con muchas estrategias que se vienen realizando e implementando. Se han ido fortaleciendo los equipos técnicos en cantidad de horas, en mayor presencia, y necesitamos continuar también desde este lugar trabajando, reflexionando y compartiendo juntos diferentes criterios para seguir acompañando, ¿no? La estabilidad de los equipos también es todo un desafío, ¿no? Y les contaba, bueno, eran 40 de 120, capaz que era un poquito menos en el 2013, los docentes que se mantuvieron durante todo ese tiempo. Si bien viene siendo en realidad algo que viene mejorando muchísimo a nivel de los sectores, con equipos más estables, donde se puede capitalizar mejor todo lo que vamos aprendiendo y compartiendo, es un desafío también que esta composición o estas nuevas composiciones que se van dando en los equipos puedan permitir hacer una buena inducción, ¿no? Acompañar a quienes se incorporan nuevas a la institución, pero también a aquellos docentes que quizás no están tan motivados o que todavía no se sienten, digamos, como tan cercanos en esta implementación, ¿no? Y ahí tenemos un gran desafío también, quienes somos los directores de los distintos sectores, en poder acompañar desde ese lugar. Otra de las proyecciones, otros de los desafíos está en esta articulación entre sectores. Sabemos quienes formamos parte de estas experiencias que son riquísimos los encuentros que se van realizando y podemos identificar a lo largo del Plan Roble muchísimas experiencias de trabajos entre los diferentes sectores, en que se han juntado profesores con maestras para llevar adelante una propuesta bien significativa, pero bueno, es un desafío que tenemos también para seguir caminando y acompañando. Por otro lado está este desafío del liderazgo pedagógico de los orientadores pedagógicos. Hoy les contábamos de que hay instancias de encuentro mensuales junto con las direcciones. Es algo que necesitamos y lo puedo rescatar de un montón de experiencias y de un montón que han compartido conmigo, tantos referentes académicos, de que el proceso del Plan Roble no es solo un proceso de aprendizaje para los docentes, ¿no? Sino, hoy Leo decía, bueno, en pensar cómo imaginamos el plan, también nosotros aprendimos un montón y los orientadores pedagógicos destacan también esta experiencia de encuentro, de acompañar, de formación en territorio como un espacio también de formación personal. Pero sin embargo sabemos que, bueno, que el liderazgo pedagógico en estos referentes es fundamental, ¿no? Para motivar, para facilitar, para provocar también la reflexión y el acompañamiento de los diferentes equipos.
Lo siguiente es dar continuidad a la cultura institucional de mejora a partir de la reflexión en torno a las prácticas, y esto me parece muy significativo. Cuando yo tuve mi defensa dentro del tribunal, quienes formaban parte, digamos, de esa experiencia quedaron como muy impactados con todo el proceso que se había realizado dentro de la institución, y realmente se observó un cambio de la cultura, ¿no? Decíamos, bueno, hay otra forma en realidad, ¿no? Digamos, desde la organización, ¿no? Hay otra forma, digamos, de ejercer el rol docente dentro de la institución. Hay referencias, tenemos un documento en realidad que lo establece, pero hay una forma, ¿no?, en la que el latino se propone que los docentes lleven adelante su rol aquí dentro de la institución, y que tiene que ver con esto, con un trabajo colaborativo, con puertas abiertas, con pensar, con reflexionar, con cuestionarse de manera continua, y bueno, y darle continuidad a esta forma de hacer docencia es uno de los desafíos también a continuar acompañando. Acá me parecía interesante poder rescatar, porque fue algo, por supuesto, que salió de estos encuentros y de estas entrevistas en relación a, bueno, el impacto de la pandemia, pero yo me voy a extender un poquito más amplio, ¿no? O sea, es como la permanente reflexión en torno a los signos de los tiempos. Todo el tiempo nos estamos desafiando, o aparecen desafíos de la realidad que es necesario estar atentos, ¿no? Por eso, en un principio quizás se imaginaba que el Plan Roble podía empezar o tener un comienzo y un fin, y nosotros sentimos que no, que en realidad esto es algo que va a ser permanente, porque permanentemente estamos encontrando desafíos en los que seguir pensando. Los docentes como constructores de conocimiento, como comunidad educativa que aprende y para compartir experiencias, yo creo que es algo de lo central, ¿no? Esto tiene que ver con poner, digamos, nuevamente el rol, digamos, del docente desde un ejercicio profesional, ¿no? La profesionalización docente es central en estos procesos de cambio y de transformación, y esta comunidad que aprende, estos desafíos, estos nuevos, estas construcciones de acuerdos, estos procesos y estas experiencias que se llevan al aula siguen siendo muy significativas, no solo para la interna del latino, lo decía Leo, también para el afuera. Y continuar fortaleciendo el compartir estas experiencias hacia el afuera es también un desafío que nos encantaría que se pudiera seguir dando por la riqueza y por el valor que tiene. Vuelvo en realidad, y ya con esto termino, a esta imagen, ¿no? Y Leo hablaba del videíto que habían imaginado, y bueno, de alguna forma, nada, compartirles estos pequeños resultados me parecía interesante, y bueno, y agradezco también la oportunidad, porque creo que, bueno, que trata de ser como una postura más objetiva, en realidad un aporte más objetivo en decir, quienes fueron realmente los protagonistas de este cambio sintieron de que el plan realmente transformó sus prácticas. Entonces, aquella semillita que quizás este consejo directivo, de quienes hoy están los integrantes, imaginaron, soñaron, bueno, yo me animo a decir que, bueno, que está hecho realidad, que no está terminado, que tiene muchos desafíos por delante, pero que de alguna forma entendemos que es un valor y es una riqueza que ha aportado muchísimo y que ha complejizado, ¿no?, esa semillita en todas estas posibilidades, y que además tiene este desafío de ser cambiante, de que esto en realidad también, la realidad va cambiando, las prácticas, los desafíos en el aula van cambiando, y el Plan Roble tiene ese desafío de poder seguir, bueno, transformándose, ¿no?, en esta dinámica, digamos, de ir, como decimos, así como el roble va creciendo y va generando, no hay una etapa igual a la otra, sino que se va complejizando, también el plan invita a seguir acompañando también esos procesos de cambio. Así que bueno, creo que por ahí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Voy a contar que, bueno, Pedro Ravela es profesor de filosofía, magíster en ciencias sociales y educación e investigador, asesor académico del Colegio y Liceo Latinoamericano en el marco del Plan Roble. Por supuesto que de todos ellos hicimos una síntesis porque tienen un currículum bastante más extenso. Carla Damisa es profesora de matemática y magíster en didáctica de la educación superior, doctoranda en educación en la Universidad CLAE, asesora académica en el área de matemática de inicial y primaria en el Colegio y Liceo Latinoamericano. Luciana Fúquez, profesora de historia, diplomada en historia política por la UDELAR, y desde el año 2011 se desempeña como docente de historia en el sector de secundaria del Colegio Latinoamericano. Ana Laura Fraga, maestra de educación primaria y especialista en didáctica de la matemática, también por la Universidad CLAE. Desde el año 99 es maestra en el Colegio Latinoamericano, desempeñándose como orientadora pedagógica desde el año 2014 en el sector de primaria. Valeria Amarillo, maestra de educación inicial y primaria, desde el año 2008 se desempeña como maestra de inicial en el Colegio Latinoamericano.
Carla Núñez es profesora de matemática, actualmente se desempeña como profesora de 8º grado en el Colegio Liceo Latinoamericano. Y sí, le voy a dar el micrófono, ya tiene uno, para que, doy otro por acá, para que tome la palabra como moderador del panel Pedro Ravelo. Bueno, ¿funciona esto? Sí. Muy buenos días para todos, para todas. Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en esta celebración y en este hito del plan. Y lo que conversamos, vieron, bueno, Leo hizo como una historia y una apuesta de lo que es el enfoque del plan, y Fernanda nos hizo como esta mirada a partir de los relevamientos que se hizo, nos devolvió como una imagen de cómo un núcleo, sobre todo de docentes que están desde el inicio de la experiencia, perciben que esto ha sido. Y ahora en este tercer espacio lo que queríamos es como tener una instancia de que hablemos de cada uno desde distinta perspectiva los que estuvimos trabajando, ¿verdad? Yo mínimo como acompañante externo, pues me incorporé en 2017, pero nos pareció importante escuchar a los colegas que son, primero que han sido docentes y que han trabajado en la experiencia, y por otro lado que han trabajado como referentes, bueno, y algunos como Ana Laura en los dos roles. Y lo que pedimos es como, la idea es hacer como no una cosa académica, sino más bien una cosa más de experiencial de lo que cada uno experimentó en el plan, y sobre todo con dos miradas. Una, la de lo que significa el Plan Roble para los estudiantes, lo que significa en el aula, y por otro lado lo que significa como espacio de crecimiento profesional, que fue un poco lo que puso más énfasis Fernanda. Y entonces, como para disparar, yo quiero como traer y poner sobre en el escenario como escenas de las cosas que me tocó ver a mí. O sea, yo no tenía conocimiento previo del colegio. Empecé, como les decía, mi primer contacto fue en 2017. De afuera estaba la imagen del Latinoamericano como una institución, por ponerle adjetivos, como alternativa o distinta e interesante, pero no tenía más que eso. Y me impresionó mucho, muchas cosas, sobre todo en ese primer tiempo que hicimos unas rondas de visitas a las aulas. Entonces traigo algunos recuerdos. Disculpen que para los nombres no soy bueno, así que no me acuerdo Pero primera imagen que traigo es a un colega maestro español, no sé si está todavía o no está, con el juego de la pulga, o sea, que tenía todo el trabajo sobre múltiplos, con un tablero en que los niños las fichas eran como las pulgas que iban saltando de acuerdo a lo que iba pasando. No me acuerdo ahora la consigna, pero me acuerdo de eso como una imagen fuerte. Una imagen muy potente en algunas de las salas generales de agosto, que fueron como una batería de producciones escritas, todo el trabajo de los colegas de lectura y de escritura, con Eduardo Dotti, que hicieron, recuerdo muy impresionado, textos, o sea, muchos textos, sobre todo personales, que es muy raro ver. O sea, en general en la enseñanza uno ve mucha escritura impersonal. Aquí me impresionó mucho ver escritura de adolescentes como muy elaborada, muy elaborada, digamos, como texto, y a la vez muy personal en cuanto a lo que los estudiantes expresaban. Recuerdo también textos escritos por alumnos de primaria en paneles, en algunas de las muestras que se hicieron. Recuerdo también como icónica la experiencia aquella de intercambio entre los estudiantes de quinto de bachillerato de historia
y los niños de inicial que compartían el mismo salón en turnos distintos, y toda la experiencia que se había dado a partir de unas carteleras que había en el salón y toda la cuestión. Me acuerdo de intercambio sobre las brujas en la Edad Media, esa era como el recuerdo general en que los estudiantes de quinto habían estado trabajando con los alumnos de inicial. Recuerdo la experiencia del Diario de Magallanes, que fue un trabajo que se hizo en ciclo básico, en el área de... Creo que era un trabajo conjunto entre ciencias sociales y lengua. Recuerdo visitas a educación inicial, recuerdo una de que los niños tenían que adivinar, me acuerdo si era un número, haciendo preguntas. Bueno, y todo lo que es, y después todo el área de la producción artística, de todo lo que tal vez es de las más visibles, porque en general cuando los alumnos hacen producciones en el área artística es mucho más fácil compartirlas y presentarlas. Y recuerdo también impresionó mucho, una clase en primaria donde había unas palabras, hipocampo, hipogrifo, hipotermia, y los gurises era todo en torno al prefijo hipo y tenían que buscar en sus celulares el significado de las palabras, en fin. Entonces, traigo eso como para poner eso como disparador del espacio, de todo lo que significa el Plan Roble en términos de la experiencia educativa de los estudiantes, que, como dijo Leonardo, trajo números, pero él mismo dijo, ¿no? Lo que se genera a través del plan en el aula es muy difícil ponerle un dato numérico. En algunas reuniones que tuvimos con la directiva siempre me decíamos, bueno, nosotros queremos una evaluación y queremos un número que nos diga que esto está bien. Y yo le decía, no hay un número para representar, digamos, la calidad de la experiencia educativa de los estudiantes. Mi sensación es esa, ¿verdad? De la imagen de estudiantes involucrados y de un trabajo en el aula que se hace con sentido, o sea, con la hondura que tiene la palabra sentido, que no es simplemente que se hace para cumplir de parte del docente o para cumplir de parte del alumno porque sabe que va a ser calificado, sino que hay un involucramiento genuino en la propuesta, en lo que se les propone. Ok, eso entonces como disparador, y entonces ahora la idea es hacer una ronda en que cada uno como comparta algo de lo que ha significado en su experiencia el plan, y después abrir un espacio en que podamos conversar o dialogar, y le voy a pasar primero a Ana Laura. Bueno, pensar en todo el recorrido hecho durante todos estos años nos da la posibilidad de también pararnos desde algún lugar en el presente y ver todo lo que pudimos lograr a lo largo de estos 10 años. Primero que nada, me parece que es importantísimo destacar que en el caso de mi rol, este trabajo es posible gracias a también el compromiso y la apuesta permanente de las maestras que en este espacio de encuentro que tenemos, en nuestro caso semanalmente, siempre están dispuestas a pensar, a reflexionar, a construir juntas y a pensar nuestras prácticas desde una forma, no desde una mirada evaluatoria, en el caso de mi rol, sino de una manera constructiva que nos permite pensar juntas cuál es el camino que estamos siguiendo, qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos seguir aprendiendo. Y en este proceso en el que me encuentro hoy en la institución, para mí también es muy importante destacar el espacio de formación que significó para mí el Plan Roble. Un espacio de formación que me permitió trabajar con grandes referentes de la educación para mí, como Carla, como Pedro, como Eduardo, Doti, de los que aprendí muchísimos y de los que también me surgió la posibilidad de seguir creciendo y de seguir pensando en esto de lo que significa la relación con los niños en la enseñanza y en el aprendizaje. Creo que es un espacio de formación que el Plan Roble que nos permite
poner cabeza en lo que verdaderamente nos importa a los docentes, que muchas veces en las dinámicas de nuestros trabajos, nuestras idas, nuestras venidas, no nos permite sentarnos y pensar realmente en lo importante. Y el Plan Roble lo que habilita en estos encuentros que nosotros tenemos en el caso de primaria con los docentes es eso, es poder sentarnos y poner cabeza en lo que tiene que ver con nuestras planificaciones, nuestras prácticas de enseñanza y nuestras estrategias. Así que desde este espacio de formación que es el Plan Roble, a mí me parece que es importante que destacar ese diferencial que tiene el colegio, que es apostar a que los docentes puedan formarse. Y bueno, en estos resultados que nos daba Fernanda de su investigación, queda claro que es un aspecto que los docentes destacan y es algo que hace la diferencia en cuanto al trabajo con otras instituciones. Y que mejora también, como decían hoy, las prácticas que tenemos los docentes, no solamente en el latino, sino en otras instituciones en las que trabajamos. Así que creo que estos 10 años nos permiten ver que es posible llevar adelante una transformación en la que el foco obviamente es el aprendizaje de nuestros alumnos, pero sin olvidarnos que esos aprendizajes dependen de nuestras prácticas y dependen también de nuestra formación. Así que eso es uno de los aspectos que me parece más importante destacar y valorar en todo este trayecto. Bueno, que pedí la palabra más que nada por esto, porque escuchaba a Leo sobre los fundamentos iniciales del colegio. No sé si, hola, ahí. Sobre, bueno, desde cómo se inició el colegio, todo lo que tenía que ver con los vínculos fraternales, después a Fernanda con todo el estudio que hizo sobre el plan de mejora educativa y pensaba, bueno, que muchas de esas cosas se repiten en nuestra experiencia y en este discurso de poder pensar en cómo han mejorado nuestras prácticas, en todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de, bueno, de estos 10 años y bueno, y en esto de poder pensar en un trabajo colaborativo, con las visitas, con que nuestro sector sea un espacio de puertas abiertas, donde ya ponían la experiencia de que recibíamos las visitas de otros docentes, de los referentes, que en nuestro caso en el sector fue de lengua y matemática, donde Carla, Paola, Eduardo y también Laura Dodino nos aportaron mucho desde lo disciplinar, desde lo didáctico y donde poníamos un pienso en común y analizábamos y de esos encuentros que eran semanales, quincenales, salíamos muchas veces con más dudas que certezas, con muchas preguntas, era como abrir nuestra cabeza y volver a pensar y a repensar y creemos que eso, digo creemos porque sé que muchas de mis compañeras lo piensan así, era lo rico de estos encuentros, ¿no? Que no íbamos ahí a buscar una única respuesta ni una receta de cómo hacer o de qué tenía que pasar, sino que íbamos realmente a pensar juntos, a construir, a reflexionar sobre lo que podía ponerse en juego en ese momento. Y después teníamos esa instancia de las visitas, ¿no? Donde los referentes nos iban a visitar a la clase, la orientadora pedagógica también, se daban esas situaciones que habían sido pensadas en detalle y después volvíamos a otro encuentro donde reflexionábamos sobre qué había sucedido, si las intervenciones que habíamos llevado adelante habilitaban y favorecían el aprendizaje o no, por el contrario, si capaz que los recursos puestos en juego no eran los adecuados, si habíamos tenido en cuenta todas las variables didácticas, todo ese repertorio que había sido pensado paso a paso había estado puesto en juego y se reflexionaba sobre eso. Creo que el abrir nuestras salas y convertirlas en verdaderos espacios de experiencia compartida, para mí, para nuestro colectivo del sector inicial, fue uno de los grandes aportes de este plan.
Y esto también que Fer mencionaba de la articulación entre los niveles, el pensar y el elaborar juntas planes de trabajo, perfiles de nivel, perfiles de egreso, independientemente del nivel en el que nos encontráramos. Podíamos estar trabajando a nivel 3 o nivel 5, pero era una construcción colectiva. Creo que eso es lo rico, lo que llevó a que el proceso de aprendizaje de los niños también se fuera enriqueciendo y hizo como amalgamó esas dos puntas, los inicios del latino, todos esos fundamentos de lo fraternal y todo esto que tiene que ver con la mejora académica, que era lo que impulsó este plan. Creo que eso era lo que tenía para... Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, buen día para todos. En realidad contarles un poquito la experiencia desde el área de matemática. Yo ingresé a la institución en el 2019 y justo el primer día de trabajo coincidía con el encuentro mensual del área y recuerdo que los profes que estaban, si bien obviamente me dieron la bienvenida a la institución, me contaron de qué se trataba el espacio, las dimensiones que abarcaba el Plan Roble y si bien reconozco distintos aspectos, ¿no? y dimensiones como la competencial, en cuanto al diseño curricular, todo lo que tiene que ver con la organización de la institución y de los productos educativos desde la evaluación, creo que algo súper importante es lo que todos estamos comentando y remarcando sobre esto del encuentro entre y con colegas, ¿no? Sobre toda la parte del perfeccionamiento docente y la formación constante. Nosotros en matemática tenemos distintos encuentros, tenemos un encuentro mensual donde estamos la mayoría de los profes, en la medida de lo posible y el mayor tiempo posible, y también encuentros semanales con Gabriel, nuestro referente, o en pequeñas duplas, o en pequeños grupitos de trabajo. Y bueno, en base a eso, lo que hacemos en esos espacios, que es un poco la idea para contarles, es abordar distintos aspectos de la enseñanza matemática también, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a principios de año compartimos memorias didácticas sobre lo realizado en años anteriores para profundizar y mejorar esa continuidad entre los cursos, compartimos secuencias didácticas, también reflexionamos sobre concepciones e ideas de matemática y de evaluación. También nos visitamos, planificamos secuencias entre todos y luego con coordinaciones y previo a planificación de cronogramas nos visitamos y en base a eso también intercambiamos, reflexionamos sobre lo que sucede en nuestras prácticas y también lo vinculamos obviamente con todo lo que tiene que ver con los documentos, no solo con los del Plan Roble, sino con los documentos oficiales, los programas y algo que creo que también es como un poco de reiterar todo lo que estaban diciendo, en mí generó un cambio muy importante. Yo en el 2019 todavía estudiaba, continuaba en el IPA y me permitió crecer, ganar muchas herramientas como desde el punto de vista profesional, personal y es un espacio que es bueno recalcarlo. En otras instituciones no está y cuando uno comparte estas experiencias, las cuenta y se emociona, ¿no? Cuando comparte todas estas experiencias, siempre lo remarcan como algo positivo y algo que hasta lo envidian en cierto punto de qué bueno que exista y que esté, ¿no? Entonces va por ese lado y además obviamente todo lo que genera en los estudiantes las distintas dinámicas y toda la confianza que permite ganar y generar como docente y también a los chiquilines, ¿no? Va por ese lado un poquito mi experiencia. Bueno, gracias por la oportunidad. Está bueno, creo que parte del plan es que los docentes podamos tener voz, creo que eso estuvo bueno. Bueno, de historia, testimonio, me fui cuando Leo estaba hablando del origen, me acuerdo muy bien cuando fui al cine Casablanca, no sé si sigue llamando igual porque el tiempo pasa. Y la verdad yo estaba un poco desconcertada, no sabía, o sea, entendía de qué iba, pero claro, nunca había vivenciado algo así. Entonces, dieron un libro enorme, que la verdad lo busqué, no lo encontré, pero bueno, no era tan chiquito como la versión que tienen ahora, un libraco gigante. Y bueno, y ahí uno iba tomando contacto con algo que hoy en día está en todos lados, ¿no? Las competencias, la formación en territorio, la profesionalización docente, ¿no? Hay como hasta del Estado intentos de eso y ahí había como un germen de
de vanguardia del colegio, creo yo, por decirlo de alguna manera, en empezar a implementar eso, que la verdad en ese momento no era algo usual, digamos, y realmente en ese momento, esa noche, no entendí mucho de qué iba, entendí, pero digo, ¿y esto cómo va a ser? Y bueno, después empezamos a trabajar los sábados con Elina Rostán, de referente en sociales, que realmente, personalmente me siento muy agradecida profesionalmente de habérmela cruzado en mi vida profesional, porque creo que esos encuentros que tuvimos todos esos años realmente fueron muy valiosos para mejorar y reflexionar sobre las prácticas educativas, porque hablábamos un poco, ¿no? El docente, la práctica docente es experiencia, reflexión y bueno, y teoría. Y ahí en esos encuentros que teníamos, en un principio fueron los sábados, después fuimos abriendo fue tomando distintas modalidades, siempre estaba mediada la experiencia vivenciar, pero con autores, mucha discusión teórica y con vuelta a la práctica. Y eso realmente fue muy enriquecedor y bueno, y es posible cuando el referente, bueno, tiene capacidad y conocimiento como para generar esas instancias. Y bueno, algunos ejes que siento que principalmente transformaron mi visión y me ayudaron mucho a repensar mi práctica desde la historia, pero también desde las ciencias sociales, que tiene que ver un poco primero con esto de las competencias más miradas de lo epistémico, que a veces hay como competencias muy generales, pero después en el área repensar las ciencias sociales, algo que traía ahora Pedro, el tema de la lectura y la escritura, desde la especialidad del área. Yo creo que eso fue muy valioso. Teníamos mucho diálogo también con el equipo de lengua, en esto que hablan de DOTI, bueno, esas experiencias conjuntas de bueno, cada disciplina desde su lugar, bueno, enseña a leer y escribir desde el área, problematizar las ciencias sociales, la metodología. La verdad que fue muy enriquecedor. No voy a reiterar muchas cosas que ya dijeron acá, abrir el aula. Creo que también estuvo muy valioso escribir sobre las prácticas. Yo traje el librito que se hizo para los 60 años porque creo que es muy elocuente, creo que es un testimonio de realmente de lo que implicó, por lo menos para mí, creo para todos los que participamos, en de la profesionalización docente, también el docente, escribiendo sobre sus prácticas, reflexionando y pudiendo, plasmarlo y compartirlo con otros y ser autor, ¿no? El tema de la autoría en la profesionalidad docente, así que, que realmente fue una experiencia sumamente transformadora y que dejó su semilla, ¿no? Si bien ahora el área está un poco ahí en un parate, creo que todos seguimos comprometidos con algo muy desafiante que es del colegio, que es esto de la inclusión, porque cuando Leo hablaba, yo fui exalumna unos años del colegio y también existía esa idea, ¿no? En aquella época de que era el colegio privado que aceptaba repetidores, ¿no? Y en realidad hoy ya no hay repetición, o sea, realmente hay una idea de inclusión y de calidad educativa. Y creo que ese es el desafío del colegio y de todos lo que sacamos todos los días el aula adelante. Así que para mí, creo que el Plan Roble en ese sentido creció la semilla y realmente me transformó. Gracias. Bueno, para mí es un placer compartir con todos los colegas este recorrido de los 10 años cuando Leo nos convoca y decimos 10 años, como que uno va perdiendo la perspectiva de lo experiencial y de la cantidad de contacto con la gente que hemos tenido en todos estos trayectos, ¿no? Y como referente de matemática inicial, digamos, y continuando ahora con algunas trazas, porque quedan muy buenos representantes acá, tanto como Andrea Sardeña como Ana Laura, en todo el trabajo hecho en los sectores específicos de inicial y primaria. Una de las cuestiones con las que recogimos el guante allá a los inicios, en el 2014, del Plan Roble, fue esto de recoger el guante para transformar los saberes, aquella pata floja que había y combinarla con la creación, continuar con la creación de autonomía, con la creación de libertad, seguir que eso no quedara como cuestiones contrapuestas, ¿no? Que eso se podía. Es decir, profundizar los saberes específicos, por ejemplo, en el área de matemática, y también generar autonomía. Y ahí encontramos que la propuesta de pensar
un cambio quizás sustantivo en qué aula queremos, qué aula es la que queremos, a qué vamos a invitar a nuestros estudiantes. Hacía también en su momento y hace ahora a un cambio de posición docente, porque ese cambio de posición docente no es correlativo, pero va a implicar un cambio en el estudiante. Y recoger el guante desde esa aula como un espacio de producción de conocimiento nos parecía importante. Y ahí, como decían algunas compañeras, las voces de los maestros, porque los maestros con sus voces desde la práctica era lo que teníamos que incorporar para tejer y empezar a pensar de manera conjunta. A veces el término trabajo colaborativo queda como una etiqueta y todos más o menos creemos que entendemos lo mismo. Pero esto que indicaba, por ejemplo, las compañeras que lo plasmaban, esto de discutir lo que va a suceder en la clase a partir del experiencial del maestro, a partir de algunos aportes que nosotros podríamos tener por la especificidad que tenemos, nada más que por eso, y poder tomar un constructo que a mí me gusta mucho, que es el ascenso de lo abstracto a lo concreto, que es bien distinto a pensar desde lo teórico para lo práctico, sino justamente que lo teórico nos enmarque para hacer algunas cosas y eso nos modifique lo teórico. Y ahí entonces, en ese trabajo colaborativo, donde las simetrías desaparecen, en el buen sentido, pero no la diferencia entre los roles, porque a veces uno puede decir, bueno, tenemos todos roles diferentes, sin embargo la voz de los maestros, la voz en los encuentros, es puesta en una situación para que estas cosas se produzcan, porque si esa voz no está, imposible que cambie algo dentro del aula. Entonces el compromiso inicial y todavía sostenido era mirar la matemática desde otro lugar y pensar qué matemáticas se quería, qué matemática quería el latino, qué matemática era la que estaba ahí trabajando y vinculándose con el resto de las áreas. Y ahí cuando mencionan el trabajo con las competencias, que es un término sumamente tironeado, ¿no? Y contradictorio en algunos casos, recuerdo que trabajábamos con cuestiones que son transversales a las otras áreas, que tiene que ver con el explicar, el conjeturar, el explorar, el validar, el describir. Y esa estructura a la que invitamos en su momento y que todavía transita, tanto en las planificaciones de los compañeros como en el aula, atravesada por la lectura y la escritura. Y ahí coincido totalmente con las compañeras que la lectura y la escritura en las disciplinas toma un carácter muy importante, transformador, porque escribir no es lo mismo que hablar. Y cuando escribo y convoco a mi estudiante desde la escritura, como decía Pedro, los procesos cognitivos son otros. No es lo mismo el proceso cognitivo para hablar y justificar oralmente que yo solo frente a un papel con una lapicera o a la computadora. Es decir, ¿qué voy a escribir yo para que el otro entienda o para mí nomás? Y esa tensión de invitar a escribir hace que nuestras aulas cambien. Y los colegas, los compañeros que acompañan y que siguen acompañando, los maestros, los docentes, los profesores, en esa escritura personal también, convocarlos a esa escritura personal hace a la vez a revisitar ciertos lugares y que hace que lo que se produzca en las aulas cobre sentido, como hoy decía Pedro, eso de recoger el guante en la construcción de sentido. ¿Qué sentido quiero yo para mi aula de matemática en particular? ¿Con qué ato con otras cuestiones? Y bueno, y ahí transitando, creo que en esto de los espacios reflexivos, las compañeras nombraban unos cuantos constructos de esto de planificar, pensar, volver a visitarse. Todas esas cuestiones que a nosotros capaz que en la comunidad matemática y en la comunidad del Plan Roble ahora se ve como muy natural, no es natural en otros espacios colectivos de educación. Esto de tomarnos un tiempo para pensar y pensar un poco lo que queremos, y siempre en el sentido de la mejora profesional y en definitiva de los aprendizajes. O sea que ato mucho esto de la posición docente con la posición de estudiante y esa relación dialéctica que va y viene y que hace que estos espacios sean posibles
y que muchas veces nos cuestionan en algunas cosas como para seguir recogiendo el guante y mejorar estos resultados que vos planteabas, Leo, de PISA de hace 2 años atrás, pero que vienen recogiendo bastante y hacen que uno de los objetivos importantes del Plan Roble esté como transitando y de la formación de una comunidad, ¿no? De una identificación de comunidad. Creo que ese es otro de los pilares que en estos 10 años han sido posibles. A mí me gustaría invitarlas a dar una vuelta más, pero pidiéndoles capaz que de manera así como muy espontánea, lo que les venga rápido, pero alguna de las actividades con los estudiantes o de las experiencias de trabajo en aula que recuerdan como significativas. O sea, me acuerdo de cuando trabajamos esto y pasó esto sin extenderse demasiado, pero me gustaría como que traigan para los colegas una experiencia que ustedes digan, esto para mí es como paradigmático de lo que es el trabajo en el plan. ¿Sí? Contamos. Bueno, arranco. Ya que trajeron el librito de las experiencias de los 60 años, ahí ya hace unos años que veníamos trabajando en conjunto con Ana, ahora Ana sigue. Era maestra de cuarto en ese momento Ana. Y fue una de las que recogió el guante del trabajo con la bitácora, un dispositivo de escritura que a mí me persigue hace unos cuantos años y que tanto a nivel de inicial, que la sostienen todavía, y en algunos grados de primaria, y bueno, planificamos una clase junta, ahora va a contar, y la experiencia con los gurises y después algunas cosas que nos pasaron en el recreo con ellos. No, era gracioso porque la bitácora era un instrumento que manejaban los alumnos donde podían escribir en el momento que ellos quisieran cuestiones que tenían que ver con lo matemático que se trabajaba en las distintas clases, ¿no? En todo lo que trabajábamos, ya fuera en geometría, numeración, en operaciones. Ellos tenían la posibilidad de tener ese instrumento dentro de su mochila, que al principio obviamente hubo que habilitar y hubo que fomentarlo e instalarlo, pero ellos podían sacar su bitácora en el transcurso de la clase y escribir lo que les parecía importante dejar registrado allí. Al principio era una invitación a que ellos le hicieran, bueno, ¿qué les parece si sacamos la bitácora? Y bueno, ahí todos sacaban su libretita que tenía distintos motivos, formatos, ellos podían elegir el diseño que quisieran para poder tenerla. Y ahí sacaban la bitácora y escribían. Después no fue necesario ya más la invitación y ellos sabían que en el trabajo, cuando había clase de matemática, ellos sacaban su bitácora para poder registrar lo que quisieran. Tan es así que un día estábamos trabajando en lengua, en una actividad, y uno de los alumnos dice, yo voy a sacar la bitácora para registrar. Y dice, no, pero la bitácora es de matemática, no puedo registrar en esta bitácora. Fue tal la adaptación que tuvieron a la propuesta de la bitácora a escribir y a revisar después lo que habían escrito, que le generaba la necesidad de, en cualquier otra disciplina que estuviéramos trabajando, poder usar ese instrumento para poder dar cuenta de lo que ellos iban pensando y de lo que iban aprendiendo. Era un instrumento además que cada tanto nosotros les pedíamos que nos prestaran la bitácora para poder ver qué era lo que estaban escribiendo, y Carla muchas veces se la llevaban y la perseguían por el patio a Carla cuando la veían, para que les devolviera la bitácora, porque ellos no podían estar sin su bitácora. Así que fue una experiencia muy motivadora para los chiquilines y para nosotros. La idea de la bitácora es una idea que en primaria nosotros tenemos que retomar con fuerza, así que es uno de los desafíos que, ya les aviso, vamos a empezar a trabajar para poder implementarla nuevamente, pero que generó un espacio de reflexión, de aprendizaje para ellos y para nosotros, porque también nos permitió ver por dónde
iban sus ideas, por dónde iban los conocimientos que iban aprendiendo, de qué manera nosotros teníamos que hackear esas ideas y ponerlas a prueba para generar nuevas regularidades o cuestiones que íbamos y avances que iban teniendo. Así que creo que fue un elemento sumamente positivo en el trabajo y que da la posibilidad, como decía Carla, de implementar esto de la lectura y la escritura en la disciplina en matemática, que tiene sus particularidades, que tiene sus especificidades y que es un aspecto que hay que habilitar en la clase de matemática, que nosotros en el uso de los CHM, de los cuadernos para hacer matemática, que hacemos, están en muchas de las propuestas esto de leer y escribir a partir de las actividades que ellos hacen en el libro, en los cuadernos para hacer matemática, pero que a partir de la implementación de este dispositivo creemos que se puede potenciar aún más. Así que esa es, no sé si vos querías agregar algo, Carla. Bueno, yo quiero contar que cuando empezó el Plan Roble, como bien contaban, uno empieza a planificar cosas con otros colegas, a visitarte. Empezamos con geografía de segundo en ese momento, a planificar las pruebas semestrales, diagnósticos, reflexionamos sobre las prácticas, nos empezamos a visitar y después de coordinar las pruebas pasamos a coordinar un poco más y ahora, más que visitarnos, tenemos un curso único de dupla de Historia-Geografía con un programa único, elaborado con mucho tiempo, muchas horas de pienso, de articular, hasta tiene un nombre nuevo, no legalmente, digamos, pero para la institución y para los estudiantes es Histogeo, y bueno, no, realmente obviamente ellos saben en momentos más de énfasis en historia, énfasis en geografía, pero es realmente ciencias sociales, y hay momentos que los estudiantes dicen, esto es historia, geografía, bueno, lo miramos desde la temporalidad, los miramos desde la espacialidad, y ahí van, y para contar un ejemplo de la semana pasada, porque también octavo y séptimo, bueno, hemos coordinado mucho juntos, mucho tiempo, la otra vez puse una imagen para empezar a trabajar en clase, y bueno, les pregunté, trabajaban con imagen y ellos enseguida empezaron a hablar de la descripción de la imagen y cuándo escribimos, cuándo interpretamos y aplicaron en otro contexto, en otro curso, cosas que habían trabajado en geografía de séptimo, o sea que estaba todo ahí y eso nos pasa constantemente con muchos temas que trabajamos, que al haber coordinado tanto tiempo articulado, ellos ya saben, bueno, cómo abordar un texto, o sea, habilidades de las ciencias sociales que las trabajaron el año anterior, se retoman y ellos lo tienen, fluye mucho en la clase. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo que tenemos hoy en día con Paula, la miro está allá atrás, en dupla, en geografía, con historia-geografía, es constantemente estamos en estas experiencias. Así que, bueno. Bueno, no tengo, si bien me puse a pensar en alguna experiencia concreta, me parece que está bueno esto de compartir lo que hacía referencia a la articulación que se da en el sector, es compartir esto del cuadernito azul. El cuadernito azul es un cuadernito para los que no saben, es un cuadernito de uso interno donde hay registros de producciones de los niños desde nivel 3 hasta creo que primero o segundo, pero hablo del sector que 3, 4 y 5 lo usamos sistemáticamente, nos permite tener esa coherencia que habíamos dicho, que hablábamos, ¿no? De coherencia institucional y una progresión en los aprendizajes de los niños. Y bueno, y ahí establecimos acuerdos. Bueno, qué registro iba a haber, iba a estar en ese, que se iba a registrar en ese cuaderno, qué íbamos a apuntar como docentes que queríamos que ellos registraran, y también los niños cuando se encuentran con ese cuaderno que pasa de 3, 4 y 5, ven producciones de ellos de 3 cuando están en 5 que muchas veces no las reconocen y te dicen, no, esto no es mío, yo no escribo así, este no es mi nombre. Entonces, cómo se van apropiando y van haciendo como un recorrido de todo el proceso que van haciendo ellos, y es una forma como fácil de visualizar, y también nos permite a nosotros ir pensando qué registro vamos a dejar ahí y bueno, y qué queremos que genere, y muchas veces genera mucho más de lo que nosotros pensamos que puede producir. Bueno, y
Y agregando un poquito a lo que decían los colegas, en cuanto también en octavo, el año pasado, algo que me marcó bastante, una experiencia puntual en funciones, una planificación en conjunto de todos los profes, que fuimos, nos visitamos y donde los chiquilines tenían que escribir y argumentar, debatir en distintos registros, y eso también hoy en día lo continuamos con respecto a lo que sucede en este octavo año, y también surge el taller que hoy vamos a dar. Entonces esas actividades de estudio que llevamos al aula con los chiquilines, en ellos genera nuevas herramientas, y donde escriben en matemática, donde argumentan, debaten y comparten también sus ideas en todos los temas y en todos los contenidos que trabajemos, ¿no? Es algo que también en secundaria lo continuamos. Bueno, muy bien. Después, la idea del siguiente bloque es una decisión que se tomó, fue no tanto hacer presentaciones aquí para todos, como se ha hecho otras veces de experiencias en las salas de agosto, sino esta dinámica más de taller como para poder meterse adentro, más en detalle, digamos, de alguna de las propuestas a la que cada uno de ustedes vaya y como poder profundizar más y conocer más de adentro las experiencias que están en curso. A mí me gustaría aportar ahora una reflexión sobre lo que es la experiencia esta y de algún modo la contracara de lo que yo creo que es como el drama nacional en educación. Y es esta reflexión. Sin todo este dispositivo de trabajo colaborativo, referentes, salas, etcétera, acompañamiento desde las direcciones, los no sé cuántos, 40 creo que dijo Leo, documentos del Plan Roble, seguro que no hubiesen pasado del papel. Y creo que el drama para mí de lo que se llama la transformación curricular es poner el foco tan fuerte en los documentos curriculares, en el diseño curricular, sin tocar la matriz básica de lo que es el trabajo docente y lo que es las condiciones en que se desarrolla la tarea en las instituciones. Me parece que por ese camino no hay forma de avanzar, y creo que y seguro que hay más para hacer aquí en el Latino, pero creo que el nudo principal del plan es el haber habilitado estos espacios que no implican, no es esto, capaz que, o sea, no implican ningún tipo de ortodoxia respecto a las competencias, y si las competencias son así o son asá, que habilitan espacios diversos, como la experiencia esta que contaba Luciana del histogeo, o sea, porque no hubo una decisión de la institución de decir, ahora toda la institución pasa a trabajar en duplas, sino que lo que hay son habilitar la creación de espacios colaborativos a nivel profesional que involucran el aula. Y creo que ese es el gran drama para mí a nivel educativo que tenemos, es ese, y mi gran temor es que en el próximo periodo de gobierno tal vez tengamos otra reforma curricular y sigamos sin tocar la matriz básica del trabajo docente. Entonces creo que la experiencia que ustedes tienen me parece que es particularmente valiosa en ese sentido, y seguro que hay más porque, o sea, yo creo que sigue siendo, o sea, que uno necesita más tiempo de trabajo fuera del aula para poder hacer bien las cosas, más tiempo para trabajar con otros, más tiempo para preparar, más tiempo para evaluar mejor y hacerle mejor retroalimentación a los estudiantes. Pero ustedes tienen un núcleo valioso y creo que es un aporte el de darlo a conocer. Y la otra reflexión que quiero aportar, o la otra contracara, que en algún momento eso se lo planteaba en una comisión directiva, es esto, es la imagen, ¿vieron la imagen de esas 5 o 6 bolas de acero que están todas colgaditas y uno levanta una de un punto, la suelta, choca y se empiezan a mover? Y van moviéndose, pero de a poco, de manera imperceptible, se van frenando.
Y si uno no vuelve a introducir energía en ese sistema, a la larga se detiene. Y esa es la imagen para mí un poco de esto del plan. O sea, que no es, o sea, el plan Roble necesita como ser revitalizado y reenergizado y revisado. Y no es que se hizo una vez y se escribieron los documentos y eso ya quedó para siempre, sino que si uno no le vuelve a introducir energía, si uno no vuelve a pensar, o a reformular los espacios de trabajo colaborativo, recuperar experiencias. Recién Ana Laura decía, bueno, tenemos que volver a recuperar la bitácora. A veces uno ensaya cosas, algunas quedan por el camino, otras las vuelve a tomar. Pero creo que esto, la imagen de que necesitamos siempre estar como volviéndole a poner energía para que se mantenga el movimiento. Esas eran mis dos reflexiones y, no sé, invito a los colegas si quieren decir algo más para cerrar, ¿no? Carla, vos dale. No, brevemente. Sí, yo invitaría también a los colegas a seguir pensándose, a que la voz del docente esté presente y ese intercambio que a veces se da en colectivo en algunos lugares, pero volverlos a instalar en las salas más formales de reflexión, quizás de un poco de pelea, en el buen sentido de la palabra, de la confrontación, porque a veces esos espacios, cuando se vuelven un poquito confrontativos, ayudan a esto del movimiento que decía Pedro. A mí me parece que cuando parece que todo está bien y estamos todos contentos, siempre algún ruidito debería de haber para que esto se siguiera moviendo. Así que bueno, por ahí la dejo. No, nada más que agregar que me parece que en esto de estar en la educación nos permite saber que nunca podemos estar quietos ni que nos podemos quedar. Así que me parece que todo el tiempo nos estamos desafiando y la idea es esa, que podamos seguir construyendo juntos, desafiándonos con nuevas cosas para seguir mejorando, con otras para retomar, pero me parece que de esta manera que lo estamos haciendo, sabemos que es posible lograr cosas y que todos tenemos la posibilidad de pertenecer a una institución que tiene claro el proyecto educativo y que tiene claro por dónde va. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Saber que no nos podemos quedar quietos, pero saber que vamos también por buen camino. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradecemos a todos, a Carla, Valeria, Luciana, Ana Laura, Carla y Pedro, por haber aceptado esta invitación y poder venir a compartir un poquito de sus experiencias, que a veces quedan un poco encapsuladas entre los sectores o en las coordinaciones que tenemos, y está bueno un poco también colectivizarlas con todos.